Bueno, mi nombre es Paula Lozano, yo trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional en el área de investigación y me tocó hoy presentar esta mesa en el marco de las actividades de la Semana UNIPE virtual, la edición verano 2022. Esta es una mesa del área de formación docente que tiene como nombre Enseñar en escenarios diversos, mesas de trabajo del INFOD y la UNIPE para docentes de ciencias sociales del nivel primario. Van a estar como expositores y expositoras Gabriela Lamelas, Karina Casas y Mateo Cruz. Ellos después son... Gabriela es la responsable académica junto con Karina, y Mateo es del equipo docente del área de ciencias sociales. Ellos ahora les van a contar un poco la experiencia de estos cursos. Yo voy a leer un breve texto que funciona un poco como de presentación para enmarcar la actividad. La suspensión de las clases presenciales en todos los niveles y modalidades a comienzos del ciclo lectivo del año 2020 implicó inventar cómo sostener la escuela sin el encuentro diario de las aulas. Las nuevas formas de enseñar estuvieron mediadas en algunos o en muchas de las instancias por las tecnologías digitales. En muchas otras a través de los materiales impresos preparados por los docentes y ministerios, como así también por la combinación de ambas. El año 2021 implicó el retorno a las escuelas en formatos diversos, en algunos casos con tiempos de asistencias más acotados o alternando entre el trabajo presencial y diversos modos de trabajo a distancia. Supongo que son todas cosas que hemos transitado y experimentado estos últimos 2 años. En este contexto, el INFOD y la Universidad Pedagógica Nacional propusieron una serie de cursos cortos para docentes del nivel primario y secundario, organizados por área del conocimiento: lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Se desplegó el dispositivo de mesas de trabajo entre autores, tutores y docentes para pensar colectivamente las situaciones de enseñanza en los diversos contextos en los que se desempeñan los docentes, con la intención de que todos los niños, las niñas y los adolescentes se sientan convocados a participar de estas propuestas pedagógicas desplegadas. Estos cursos se realizaron en 3 oportunidades: segundo semestre del 2020, primero y segundo del 2021, a través de la plataforma digital del INFOD. La presentación de esta experiencia en el marco de la Semana Federal de la UNIPE está orientada a describir y generar claves de comprensión de los cambios en las prácticas de enseñanza y en el dispositivo de formación de docentes de ciencias sociales, específicamente en este caso en el nivel primario, durante los periodos que mencionamos. Eso es un poco el marco y la presentación de la actividad. Ahora vamos a seguir con los compañeros que nos van a relatar y nos van a contar la experiencia, y la idea después es abrir un espacio de conversación y de preguntas. Si a medida que se van dando las exposiciones ustedes tienen alguna inquietud o algo para que no se les escape, lo pueden poner en el chat y en todo caso después recuperamos desde ahí. Así que bueno, silencio mi micrófono y les doy la palabra a los compañeros. Bueno, Paula, gracias por la presentación y por el marco. Antes de iniciar y contarles un poco la propuesta que tenemos para esta conversación, me presento brevemente. Yo soy profesora en la licenciatura en la enseñanza de las ciencias sociales para el nivel primario de UNIPE. Acá veo algunos colegas que participan de esta instancia. Instancia que comparto bajo la coordinación de Analía Segal. Trabajamos también con Mariana Ladowski, con Jaime Piracom, en un equipo que realmente para mí es un privilegio compartir, y aprovecho para invitarles también a una actividad que vamos a hacer el viernes, que se llama Investigar en enseñanza de las ciencias sociales, y sobre todo vamos a conversar ahí con estos colegas sobre las vicisitudes de enseñar un oficio, que es justamente el oficio de investigar, a profesores y profesoras que ya tienen un trayecto como tales, pero que de pronto hacen algún acercamiento a empezar a mirar el aula, ya no en términos de su intervención, sino en términos de preguntas de investigación, vamos a decirlo así, para no necesariamente cargarlo de demasiada connotación. Bueno, y además de eso, trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, en el área de la didáctica. Acá en Córdoba soy cordobesa,
no soy cordobesa. Vivo en Córdoba hace 20 y pico de años, un poco cordobesa también soy. En el área de didáctica general, trabajo en el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, mi formación es básicamente, vengo del lado de la didáctica, pero también tengo formación en historia, tengo una especialización en la enseñanza de las ciencias sociales y trabajo en algunas de estas cuestiones. Pasó algo raro, ¿no? Con la pantalla, pero bueno. Sí, alguien está Seguro ahí compartiendo, le pues. van a... Creo que es Cintia. Alguien No sé entró cómo. compartiendo pantalla. Bueno, ahora mientras lo resolvemos, creo que la compañera que nos estaba acompañando podría quitar ese permiso, pero yo no sé cómo hacerlo. Sí, yo, pero es un error, no sé cómo resolverlo, disculpas, ahí voy. Podés salir y volver a entrar. Ahí está. Ahí está, perfecto. El otro día nos pasó lo mismo, así que... No pasa nada, Cintia, no es nada, estamos acá en confianza. Bueno, y quiero presentarles también a Karina Casas y Mateo Ruiz. Les doy un segundito la palabra a ellos para que se presenten y empezamos. Bueno, buenas tardes. Por acá atrás se escuchan a mis hijos. Bueno, gracias por el espacio, bienvenidos y bienvenidas a este lugar. Me gusta mucho siempre que terminan las formaciones hacer esta conversación, esta charla. Yo soy docente, educadora de nivel inicial y ahora encontrando como unos caminos en la universidad, de trayectorias educativas un poco más diversas de lo que venía haciendo. Entonces, bueno, eso, lo mismo cortito, pero educadora de base. Bueno, me presento, hola a todos y a todas. También veo unos rostros conocidos acá, así que es muy interesante volver a reencontrarse con algunos cursantes, de hecho, de esta edición. Mi nombre es Mateo Ruiz, soy de Colombia, pero bueno, hace bastantes años que vivo en Córdoba. Trabajo con el equipo de Gaby Lamelas en este curso de enseñar en el área de las ciencias sociales. También profesor en ciencias de la educación y bueno, como muy contento de esta invitación y de este espacio en el que podamos charlar, compartir. Siempre está como muy interesante volver sobre esa experiencia que hicimos atrás y bueno, como ponerla en común. Bueno, tienen por supuesto abierta la palabra, vamos a hacer que esto sea lo más posible una conversación, porque justamente tiene que ver con el origen de esta experiencia formativa, que es una experiencia que surge como iniciativa conjunta, como leía recién Paula, entre UNIPE e Infod, y estuvo en sus inicios coordinada por Patricia Sadowski, por Analía Segal, en la idea más general, y remitía justamente a esto, ¿no? Ellas siempre cuentan que en ese momento fueron convocadas para pensar un curso de formación, sitúense en agosto, julio-agosto del 2020, ¿no? Sitúense en sus trabajos, en lo que les estaba pasando, en las premuras, en las urgencias, en las incertidumbres, en lo que estábamos aprendiendo, en la sobresaturación, y ellas dijeron, hacer un curso en este contexto no será un poco a contramano, ¿no? Habiendo tantos docentes pensando e inventando y buscándole la vuelta, ¿no? Y entonces, con esa consideración, que por supuesto tiene mucho que ver con los enfoques desde los que ellas vienen trabajando hace mucho tiempo, pensaron esta instancia formativa más que como un curso, como una mesa de trabajo, ¿no? Ellas dijeron, ¿cómo podemos hacer para construir un dispositivo para poder encontrarnos efectivamente con colegas de todo el país y compartir experiencias? Que la palabra esté abierta, que se transforme en una ronda, en una mesa de trabajo, y no en una... ¿no? Aunque siempre lo decimos, ¿no? Esto de que no sea unidireccional, que todos tengan la palabra, ¿no? Estaba ahí un desafío especial en esa urgencia y en ese contexto. Estos cursos que han abarcado las 4 áreas troncales, digamos, del currículum, compartían todos un poco esa intención. En toda la propuesta estaban con mucha fuerza las voces de docentes, incluso en las propias clases, había muchos relatos de experiencia donde docentes de distintos lugares del país iban contando algunos modos en los que se las habían arreglado. Esos modos no necesariamente eran ejemplificadores, es decir, no elegíamos esos relatos cuando los reunimos, los buscamos, porque habían sido mejores que otros, digamos, no estaban ahí porque eran maestros o maestras destacadas, sino que estaban ahí porque nosotros pensábamos que daban algo a pensar,
daban algo a pensar sobre diferentes temas. Uno de esos asuntos que conversamos fue la cuestión de la selección de contenidos en ciencias sociales, ¿no? Nosotros sabíamos, ustedes saben, si trabajan en el área o son docentes vinculados a las ciencias sociales, que las ciencias sociales siempre tienen que luchar por hacerse un lugar en el cotidiano de la escuela, ¿no? Siempre hay otras urgencias, siempre hay otras prioridades, sobre todo en la escuela primaria, ¿no? Y en el contexto actual podríamos resaltar lo humano, la matemática, las prácticas de lenguaje, se llevan gran parte del tiempo, y nos hicimos una pregunta, ¿no? ¿De dónde habían quedado las ciencias sociales en ese tiempo? Así que ahí fue, no voy a poder ahondar en eso, pero digamos, esa fue una de las cosas que nos interesaba conversar. La selección de contenidos. ¿Cuál era la disponibilidad en términos temporales? Y también, ¿qué se había priorizado enseñar? O sea, en esas ocasiones donde eso había ocurrido, ¿dónde habían quedado las efemérides? Si se habían resignificado, si eran las mismas, si lograban ingresar otros contenidos quizás más relegados del currículo. El segundo punto que pensamos en conversar tenía que ver con cuáles habían sido los recorridos o las búsquedas que las colegas y los colegas nos contaban para poder preparar sus clases. O esas clases que estábamos acostumbrados a prepararlas de un modo, y qué había pasado en este contexto, qué lugar habían ocupado las plataformas digitales, los nuevos sitios creados por los ministerios, el Ministerio de la Nación, los ministerios provinciales, los cuadernillos de Seguimos Educando. Si establecimos un diálogo con eso que nosotros decíamos, los viajes, qué viajes hicieron, ¿no?, en las plataformas a buscar algo de material. En tercer lugar, nos propusimos pensar el tema que viene a colación de esta conversación, que es qué había pasado con este dilema, le llamamos los que nos dedicamos a la didáctica y las ciencias sociales, entre lo cercano y lo lejano. Lo voy a dejar un ratito ahí en suspenso porque sobre eso vamos a hablar. Y en una última clase trabajábamos sobre las prácticas de lectura y escritura para aprender ciencias sociales que habían sido posibles, o que se habían intentado, que se habían buscado, o dónde habían quedado en ese tiempo en la escuela. El equipo que trabajó en la producción de estas clases estuvo compuesto también por Diana González, que en el medio del proceso, desde que iniciamos esta parte, falleció, pero llegó a escribir las clases y a ser parte de la primera edición del curso, la edición de agosto, y por Silvia Tabacman, una reconocida especialista del área, y también tiene producciones muy interesantes. Particularmente en el caso de Silvia, ella aportó una mirada muy sensible hacia otros lenguajes, ¿no?, que creíamos nosotros habían ingresado en la enseñanza de las ciencias sociales con más fuerza del que habitualmente tienen. Trabajamos con paisajes sonoros, con imágenes, con distintos lenguajes, los objetos, que Silvia es especialista en ese trabajo y demás. Ahora, esto que les estoy contando, ¿querés, Mateo, compartir la presentación a ver si vamos mostrando algunas cositas? Esto que les estoy contando, nosotros nos preguntábamos cuando imaginamos este espacio de encuentro, ¿qué sentido podía tener contarles a ustedes una experiencia, un curso, ¿no? Que no fuera, les cuento lo que hicimos? Y en realidad lo que logramos contestarnos es qué había de esa experiencia que a quienes nos dedicamos a enseñar ciencias sociales nos dejaba algo para pensar. Por un lado, nosotros tenemos quizá hasta la responsabilidad de sacar algunas conclusiones de una experiencia de formación que nucleó a lo largo de las 3 ediciones del curso más de 3.000 docentes que participaron de la propuesta, ¿no? Es decir, tuvimos el enorme privilegio de escuchar a esos docentes que nos contaran, que compartieran sus experiencias, y también sobre este mundo en particular, que es el que les vamos a proponer conversar hoy, creemos que hay algo que la pandemia nos da a pensar sobre este asunto, que es un asunto tan trabajado y tan pensado y tan quizá reflexionado en la didáctica del área. Así que bueno, ese es el tema en el que les vamos a proponer centrarnos, lo cercano, lo lejano, y la enseñanza de las ciencias sociales. Les digo la última cosa antes de dar la palabra a Cari. Mientras Dale. Karina vaya hablando, vamos a mostrarles una de las actividades que hicimos en el curso, fue proponerles a los colegas que pudieran tomar fotografías de sus lugares en la pandemia. Esta era una iniciativa que, bueno, ha habido varias iniciativas de diferentes colectivos fotográficos que hicieron la propuesta
de decir cómo contarían nuestras sociedades a las próximas generaciones cómo se vivió en cada uno de sus lugares la pandemia del coronavirus a través de imágenes. Y entonces les proponíamos armar una especie de galería colectiva donde los colegas de distintos lugares del país tomaban esas fotografías y las compartían en esto que ustedes van a ver. Esas imágenes fueron cambiando, está por hacer una investigación alrededor de eso, porque fueron cambiando mucho en las 3 ediciones del curso, ¿no? La segunda mitad del 2020, primera mitad del 21, segunda mitad del 21, claramente hay ahí una mutación muy grande, desde espacios desolados a vacunatorios, barbijos, un inicio de circulación, y finalmente el último periodo. Sí, ahí vamos más despacito, Nelly, no hay problema total, a medida que vayamos hablando van a quedar para que las puedan ir viendo, van a ver también la gran variedad de lugares, de procedencia, de algunas de estas imágenes que seleccionamos entre miles, ¿no? Bueno, Cari, ¿querés contar un poquito? Sí, yo quería agregar en eso que vos venías diciendo, que fue, ¿por qué pensar en esto de lo lejano y lo cercano? Bueno, tuvo que ver con esto, en la pandemia, y cuando se pensaron estas clases, estábamos en un momento en el cual las medidas sanitarias habían marcado una forma de estar y de vivir, ¿no? No solo en los procesos de enseñanza, sino de nosotras y nosotros en la vida. Y nosotros tomamos ahí un fotógrafo que es Marco Sieberman, que dice, bueno, ahí lo que pasó es que la vida se quedó como congelada, ¿no? Y cuando algo se queda como congelada o semi-congelada, ¿no? Pudimos dedicarnos mucho tiempo a observar eso que estaba pasando. Y decía, bueno, lo observamos a través de la radio, de los televisores, de la pantalla, bueno, qué lugar empezaron a ocupar nuestros ojos en ver esa realidad. Entonces ahí, bueno, la pregunta era, consideramos entonces las propuestas de enseñanza que se centraran en ese entorno próximo. ¿Por qué? Porque era el entorno próximo en el que estábamos nosotros viviendo, ¿sí? Tomó mayor atención el barrio, tomó mayor atención los vecinos, ¿no les pasó a ustedes que de repente sabían con quién vivían? Que antes de la pandemia, ¿no? Y bueno, este tiempo en el que se volvió habitual de estar en nuestros hogares, cuidándonos, ¿no? Del contagio, de la diseminación del virus, yo qué sé, nos permitió eso, mirar con otros ojos. Entonces yo creo que era también una buena razón de ver esto de lo cercano y lo lejano, porque en esta quietud que nos dio la pandemia, la estábamos haciendo foco, algo que antes no lo habíamos reparado. Sí, justamente en esas voces que les comentaba que nosotros fuimos recuperando mientras pensábamos cómo elaborar la propuesta formativa, volvía como a tomar mucha centralidad la cuestión de enseñar a partir de considerar lo cercano, ¿no? Lo cercano, ustedes saben que en la didáctica de las ciencias sociales, y no solamente la didáctica de las ciencias sociales, creo que lo podemos considerar como un asunto de la pedagogía en general, algo que tiene que ver con los momentos mismos de surgimiento del sistema educativo, estos pares, cercano, lejano, próximo, distante, simple, complejo, aparecen como grandes organizadores de la selección curricular y también de algunas disposiciones vinculadas a la organización del trabajo en el aula y a la organización del tipo de actividades que se proponen, especialmente a los niños más pequeños. Y han sido presentados históricamente como un par dicotómico, ¿no? que de algún modo marca especialmente la enseñanza en los asuntos vinculados, en el eje vinculado a los espacios geográficos, ¿no? La concepción más extendida, y más allá de lo que digan los diseños curriculares, y más allá de lo que escriban los especialistas, es que los chicos y las chicas de edad escolar debieran introducirse en el aprendizaje del medio social a partir de su entorno cercano, ¿no? Ayer en otra conversación que tuvimos conté la misma anécdota, pero me parece que vale la pena destacarla. Uno llega a cualquier escuela y si hay algo que saben las maestras que ya tienen un tiempo y que les dicen a los que recién llegan, es esta secuenciación. Yo les decía que mi primera experiencia fui maestra de grado muchos años, mi primera experiencia en una escuela acá en la ciudad de Córdoba, en Chacra de la Merced, y llegué
y ahí me estaba recibiendo mi paralela, que era una maestra con muchos años de antigüedad, le faltaba poquito ya para jubilarse, me dijo, ay, ¿qué grado te dieron? Yo dije, segundo, me dijo, al barrio. ¿No? Ya le sabía que si era segundo te tocaba el barrio, si es primero te toca la familia, si es tercero te toca la ciudad, si es cuarto te toca la provincia, ¿no? Y eso lo sabemos, está ahí, flota, organiza la producción editorial, ¿no? Vas a comprar manuales de cuarto grado y los manuales de cuarto grado traen la provincia, en la provincia donde estés. Y sin embargo, cuando te acercas a las propuestas curriculares o a los textos que pueden desarrollarse en algunos ámbitos académicos, este criterio de secuenciación ha sido ya muy desandado a lo largo del tiempo. Y esta es una marca que tiene, como les decía, ya un tiempo largo, especialmente a fines del siglo XIX. Es interesante ver cómo los mismos inspectores, visitadores, las recomendaciones que se daban a los maestros en el sistema educativo iban ya en esta dirección, muy asociado al surgimiento y al fortalecimiento de una corriente vinculada a la psicología infantil, ¿no? que sostenía que los docentes teníamos la tarea de tener muy claro cuáles eran los niveles de desarrollo cognitivo al que podían acceder los chicos, ¿no? Y este era un ordenador que iba planteando esa posible organización. La idea básica es que es que el mundo social debía descomponerse en sus partes, que no podían los niños pequeños abordarlo como un todo, sino que había que hacer un camino de síntesis desde lo simple hasta lo compuesto. Esto que les iba a traer, pero si iba a ser muy largo, iba a traer algunos textos de fines del siglo XIX donde esta idea ya circulaba, y es impresionante porque impacta con muchas de las circulaciones que podemos reconocer en cualquiera de las escuelas, como decía recién, y también en algunos otros lugares. Este verano tuve un poquito de tiempo y pude leer un libro de Marcelo Caruso, que es un historiador de la educación muy, muy importante de Argentina, entre otras cosas ha escrito La invención del aula con Inés Dussel, actualmente ya hace muchos años vive en Alemania, y Marcelo tiene un texto que se llama La biopolítica en las aulas, que analiza cómo, bueno, justamente ese proceso al que llama biopolítica en el Estado alemán. Y es muy impactante ver cómo ahí esas corrientes también marcan como esos mismos asuntos, ¿no? Cambios, recomendaciones que empiezan a plantearse, ¿no? De cómo pensar estos vínculos de lo que las representaciones adultas, de lo simple, adjudican a la edad infantil, ¿no? Criterios que por ahí tienen que ver con algunos desarrollos más mecanicistas que iban planteando y se iban conjugando con otras cuestiones, como por ejemplo que el entorno era posible de generar situaciones de observación directa, ¿no? Si nosotros estamos pensando en lo lejano, en lo distante, la observación directa se volvía más difícil, entonces entorno, observación directa, tocar, ver, oler, van asociados a algo que se valora como parte de la producción de experiencias que vale la pena sostener. Este criterio va tomando forma y se va asentando, ¿no? Como decía, realmente desde los orígenes de la concepción didáctica. Hay ya en la didáctica magna de Comenio referencias a la cuestión de que el niño debía ir abriéndose gradualmente en círculos concéntricos que irían desde su madre, la localidad, pasando también por otras pedagogías como la de Pestalozzi, la de Rousseau, y en Argentina tienen sobre todo un momento de mayor énfasis que hay en uno de los textos escritos por Analía Segal y Gustavo Yáñez, que también falleció hace poco, Gustavo. Ellos llaman las didácticas del medio, ¿no? Un momento donde también esto tuvo mucha fuerza, la idea de que para enseñar había que poder acceder de manera directa a esos entornos. Y esto se fue cruzando también, yo creo que especialmente en las últimas décadas, con algunas preocupaciones que tenemos los docentes respecto a cómo poder atraer la atención, con eso que se llamó los intereses de los chicos, ¿no? Que lo cercano tendría más posibilidades de éxito en generar interés que lo lejano. Esto que estoy mencionando
ha sido ya muy trabajado y muy, podríamos decir, desandado, especialmente en un texto clásico de la didáctica de las ciencias sociales del nivel primario, que es el texto Seleccionar contenidos en el primer ciclo, un falso dilema, que es de Perla Selmanovich, donde ella ya vuelve sobre estas ideas, las analiza, ¿no? y empieza como a plantear algunas cuestiones que están en la base de algunas de las modificaciones que podemos percibir en la mayor parte de los diseños curriculares en la actualidad. En primer lugar, que la cuestión de que si es posible pensar que el entorno cercano es un entorno que pueda ser estudiado en sí mismo. Las sociedades cada vez más están marcadas por aspectos globales, planetarios, los marcos espaciales de los estudiantes están significativamente ampliados por muchas razones, en algunos casos por experiencias propias de vida, y esto no solo tiene que ver con ciertos sectores sociales que pueden acceder a viajar al exterior o a recorrer otros lugares u otros países, sino también incluso por sectores más desfavorecidos. Podemos pensar en niños que acompañan a sus padres en diferentes migraciones estacionales en busca de trabajo, ¿no? Y entonces podríamos pensar qué es para ellos lo cercano y qué es lo lejano, cuáles son los entornos con los que se sienten más familiarizados y cuáles les resultan más ajenos. También hay una cuestión que seguramente después quizá Nelly pueda sumar con más argumentos que yo, que tiene que ver con el trabajo con las escalas, ¿no? Cada vez más las perspectivas multiescalares son las que permiten explicar la complejidad de los procesos, y entonces, por tomar un ejemplo, si quisiéramos estudiar el barrio, tendríamos que tener en cuenta de qué modo ese barrio está impactado por procesos que ocurren mucho más allá de allí, como puede ser, por ejemplo, la falta de trabajo, o como puede ser una medida o una disposición, no sé, el aumento del precio de los combustibles que ocasiona que ya no pasen los colectivos, ¿no? O puede ser, no sé, la falta de disposición de un servicio de salud, o puede ser... la verdad es que las cuestiones son múltiples las que se ponen en juego en un determinado recorte espacial. Raquel Gurevich ha trabajado esto con mucho énfasis, y es interesante recuperar ahí parte de sus conceptualizaciones. Bueno, por supuesto, la cuestión que tiene que ver con que los niños no solamente elaboran sus representaciones a partir de la experiencia directa, las representaciones de los niños también se elaboran por experiencias indirectas, es decir, por lo que pueden leer en los libros, por lo que pueden ver en la televisión, por lo que alguien les cuenta, por los relatos familiares, por su participación en experiencias en otros lugares no escolares, que forman parte de sus experiencias vitales, muchas veces supuestas por quienes imaginamos propuestas de enseñanza. Otro asunto es la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Que favorecen experiencias de acercamiento a otros espacios lejanos. ¿Qué otra cosa me está faltando? Que de qué modo los niños pueden conceptualizar el acá, ¿no? ¿Qué es para ellos, para ellas lo que está acá? No siempre es lo mismo que pensamos nosotros, hay cosas que son remotas, hay cosas que son, ahí alguien agrega libros, películas, imágenes, exactamente, ¿no? Formas indirectas de representación que empiezan a formar parte de las representaciones que los chicos y las chicas manejan. Y bueno, como decía antes, ¿no? Este asunto del interés, de la curiosidad, ya está más que conversado, que realmente hay un enorme interés por parte de los niños y de las niñas por aquello que es lejano, exótico, desconocido, ¿no? Hay algunas citas muy lindas, sobre todo de la literatura, donde diferentes autores recuperan la maravilla que sentían al escuchar hablar de sociedades, de culturas, de procesos que ocurrían en lugares muy lejanos en el tiempo, y cómo eso lograba atraer su atención. También en el mismo artículo que mencionaba hace un rato, Analía Segal y Gustavo Yáñez, ese ha sido trabajado también por Perla Selmanovich y por otros especialistas, ¿no? Ahí lo que plantean es que este tipo de miradas también termina cayendo en las didácticas de lo obvio, ¿no? O sea, si lo que interesa es lo que está cerca, lo que queda, lo que ya conozco, el entorno cercano, terminamos enseñando, en realidad,
versiones estereotipadas de lo cercano, ¿no? Si es que no queremos considerar la complejidad que lo cercano tiene en su enseñanza, ¿no? Y acá entran sobre todo el aporte de la antropología, ¿no? Que ya nos ha ayudado mucho a pensar la enorme dificultad que tiene estudiar, pensar, investigar procesos que son muy próximos a quien los observa, ¿no? Hace falta ahí todo un proceso de extrañamiento, de desnaturalización, de toma de distancia, para poder abordarlo como si lo viéramos por primera vez, y no a partir de las ideas y de las nociones que tenemos construidas sobre eso. Pero además que en el que se juegan un montón de subjetividades de lo cercano, digo, en las infancias, en las primeras infancias, pensar en lo cercano también hay una subjetividad de esto que es mi vida cotidiana, entonces trabajarlo implica una lectura múltiple para no quedar en lo obvio, o para no tocar temas que después voy a abrir y no voy a seguir trabajando. Es un doble desafío. O que no van a aportar nada nuevo para pensar. Entonces, bueno, en este marco de asuntos, donde no estamos diciendo nada nuevo, quizás estamos simplemente sintetizando las cosas sobre las que ya algo sabíamos, una cosa que apareció en el curso cuando abríamos esta conversación, digo, volvamos, ¿no?, a la pandemia, volvamos al ASPO, volvamos a las medidas sanitarias, volvamos al que estábamos con la presencialidad escolar suspendida, fue dos asuntos, ¿no? El primero me parece que tiene que ver con que las intervenciones y las cosas que las colegas y los colegas nos compartían hablaban de una fuerte continuidad y pregnancia de este criterio en los modos en los que consideraban la enseñanza, ¿no? Lo cercano seguía siendo un criterio organizador fundamental tanto en la selección de contenidos como en la organización de la enseñanza. Pero, ¿no? Nosotros quisimos decir, bueno, pero pensemos de nuevo esto, en vez de contestarle todo esto que hubiésemos hecho, ¿no? Decirle, no, pero lo lejano esto, lo lejano lo otro, todo lo que acabo de decir, y pensémoslo nuevamente desde esta nueva realidad que se está proponiendo, porque realmente veíamos que ahí había algo, ¿no? Había una nueva oportunidad para pensar lo cercano, y para poder ver de qué modo podía volverse objeto de la enseñanza para la escuela primaria, sin necesidad de caer en estereotipos o en simplificaciones. Y parte entonces de lo que les propusimos, ahora Mateo y Cari les van a contar, era justamente que nos cuenten a ver qué aspectos de su entorno cercano eran los que habían privilegiado para contar, y trabajamos juntos en torno a esa problemática. No, antes de darle la palabra a Mateo y de ir a la consigna, porque está bueno volver a la consigna porque ustedes también se ubiquen en lo que estábamos nosotros pidiendo en ese momento, decirles que a lo largo de estos 3 momentos del curso o de ediciones ha ido como cambiando la propuesta, y en esta en particular, en la última, que es la que nos quisimos centrar, hubo un intercambio mucho más fuerte entre los colegas, porque si bien en las 3 ediciones era una mesa de debate y de conversación, en esta hubo un ida y vuelta. Y ahí les vamos a contar un poco por qué hubo un ida y vuelta. No sé si, Mateo, vos querés leer la consigna, así se entiende. ¿No te anda el micrófono? Eso, bueno, le leo yo. La consigna decía así: selecciona alguna problemática social o alguna situación del contexto de sus escuelas o de su entorno. ¿Ahí pudiste? Ahí pude resolverlo, disculpen que entre compartir pantalla y no me aparecía la opción de activar el micrófono. Yo me quería agregar simplemente algo en relación a lo que decía Cari, y es que, bueno, el curso, como se dijo al comienzo, estuvo durante 3 ediciones, y eso, como que también se fue transformando en relación a lo que iba ocurriendo con el contexto nacional y mundial, digamos, un poco lo que presentan las imágenes. Y entonces cada consigna y cada foro, cada espacio de trabajo fue tomando como diferentes significados de acuerdo a la realidad que atravesábamos. No era lo mismo la escuela cuando no podíamos asistir, o cuando íbamos por burbuja, o cuando íbamos, bueno, en modalidad combinada, por ejemplo.
Y ahí, bueno, las consignas se fueron transformando y en cada edición, bueno, como decía Cari, salían como cosas, o iban surgiendo cosas o aspectos como mucho más interesantes. Y en esta tercera edición, bueno, hubo como un giro en esta consigna que está ahí, se está viendo en este momento, no estoy seguro si se ve, Sí, Mateo, que vemos dice, bien. Sí, sí. ah, perfecto. Dice, selecciona alguna problemática social o alguna situación del contexto de su escuela o su entorno que podría ser potencialmente valiosa para transformarse en un caso de enseñanza. Y allí justamente, no, hablando con Gabriel y con Cari, sentíamos que en esta tercera edición, bueno, esto de poder pensar, volver a pensar esto del entorno, de lo cercano, posibilitó que ellos, que los docentes, los cursantes, pudieran regresar sobre su experiencia, sobre su práctica, sobre eso que estaba como muy cercano, volviéndolo a mirar. Esto que decía Gaby de naturalizar, de complejizar la mirada, de lo que estaba ahí. Y la segunda opción, que también acompañaba la consigna, era volver al foro, leer algunas de las participaciones de sus colegas y comentar un interrogante o una pregunta que podría tener en cuenta respecto a la complejidad, multiplicidad de perspectiva y escalas, dimensiones, entre otros aspectos. Bien. No sé, Cari, si Ese quieres. segundo momento, te interrumpo Mateo, estaba muy bueno porque los colegas le hacían preguntas, o sea, planteaban un caso de enseñanza, un objeto a ser estudiado, y le hacían preguntas, entonces se enriquecía la propuesta, eso fue como muy interesante de esta nueva edición. No es que no la tuviesen los otros, sino que acá es como que le pusimos más énfasis. Y otra cosa a decir es que esta clase estuvo acompañada de una clase paralela, se puede decir así, con Gaby me va a corregir, que era poder mirar los objetos, ¿sí? Eran objetos de la vida cotidiana y que siempre habían estado ahí, y bueno, tenían desde la mirada de las ciencias sociales otro sentido, o habían tomado otro sentido en la pandemia. Entonces, bueno, veníamos con un ejercicio ya de cómo miramos esos objetos que siempre estuvieron ahí, qué mirada le damos ahora, qué nos dicen, que siempre cumplieron la misma función, cumplen otra. Entonces, con esa estrategia o herramienta, que no me gusta usar esos términos dentro de la educación, pero bueno, fuimos a esta clase que tuvo que ver con, bueno, volvamos a lo cercano desde un proceso de desnaturalización. Bien, y bueno, antes de citar como alguna de las intervenciones de los colegas, nos llamaba también mucho la atención cómo, bueno, algunas problemáticas, algunas situaciones fueron recurrentes. Claramente la cuestión ecológica fue muy presente, seguramente algo de eso de la pandemia, del contexto que estamos atravesando, nos interpeló como docentes, subjetivamente. Bueno, Gaby también mencionó algunos ejemplos al comienzo: basurales a cielo abierto, derrames, desvío de ríos, migraciones, problemas, sí, sobre todo recordamos muchos problemas ambientales, era como como un común denominador en los diferentes foros de los Los tutores. basurales, los Basurales, claro. agrotóxicos. Entonces, bueno, Lo por que, ejemplo, podemos... lo que hicimos acá Sí, fue Cari. traer dos intervenciones, perdón Mateo, que no es que, a ver, ¿cómo lo digo? Las intervenciones estas nos ayudan a hablar sobre lo que queremos contar sobre Gurevich, entonces bueno, por eso compartimos estas dos, pero hubo miles de otras. ¿Querés leer esta de Juana? Dale, lo leo. Dice: la problemática que afecta a gran parte de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, la basura y la inconsciencia de la gente. Cada día aparece basura nueva. Poner en juego la estrategia de naturalización de aquello que está a la vista. Algunas preguntas, dice, ¿cómo se vincula esa problemática a otras que se dan a escala regional o nacional o mundial? ¿Qué dimensiones serán necesarias para enriquecer su análisis? Podemos trabajar con mapas, ver cómo afecta a la salud de las personas, el ambiente, las plantas, los animales. Podemos pensar en la reciclado de la basura. Bueno, aquí podemos como reconocer algunas, como decía Cari, algunas preguntas que acompañan ese caso que enuncia la colega. Entonces ahí en el foro tratábamos de complejizar, de ampliar. En algunos casos, algunos colegas traían unas propuestas mucho más sí completas, pero sí como más complejas, digamos, y en otros casos los tutores íbamos acompañando con este tipo de preguntas, de ideas, de bueno, esa es la problemática, pero ¿qué hacemos con esto para que esto se pueda
ser trasladado a un espacio de enseñanza, a un espacio áulica para trabajar con los chicos, desde qué otras dimensiones, bien como en esto Además, lo que que nos ya lo vamos a pasaba ver. en las intervenciones, perdón Mateo, observábamos que siempre se recurría a un problema que afectaba de manera negativa la vida de las personas. Y en realidad no estaba mal, ¿no? Pero había que volver sobre otras cuestiones para que eso fuera un potente caso de enseñanza. Y entonces ahí nos parecía bueno, que compartirles un poquito, hacia grandes rasgos, aportes de Raquel Gurevich, que es una especialista en enseñanza de la geografía, y que va a precisar este trabajo con las ciencias sociales, y que va a poner algunos, como nosotros le decíamos a los cursantes y a las cursantes, algunos ítems valiosos para enriquecer esa propuesta que estaban trayendo para compartir. No sé si querés mencionar alguno, Mateo, y después leemos la segunda intervención. Bueno, sí, ahí de Raquel Gurevich tomábamos o les proponíamos a los chicos, bueno, el estudio de fuente, digamos, de dónde provenían esta información, dónde podíamos recontextualizar esa información, que en este caso, cuando hablan de los agrotóxicos, por ejemplo, creo que es otro de los ejemplos, bueno, localizar geográficamente, también la relación con los distintos actores, ahí también trabajamos esta línea de la comunidad, familia, escuela, digamos, cómo poder pensar en relaciones que articularan esos agentes. Sobre todo esto, bueno, teniendo en cuenta la variedad de dimensiones que incluyera lo territorial, lo económico, lo político, lo tecnológico, lo productivo, bueno, cómo poder ir complejizando esa mirada de esa problemática, fueron como algunas de las dimensiones que íbamos proponiendo. Hay un momento, hay un video que se circula de Raquel Gurevich, donde ella en un momento del video dice, bueno, en realidad no lo voy a decir con sus palabras, se los cuento nomás, en realidad es un buen caso de enseñanza cuando no me da el tiempo para analizar todo lo que tiene para analizar. Y ella, bueno, justo trabaja en la Laguna de Mar Chiquita y se le seguían abriendo puertas de análisis, investigación, y ella decía, y lo bueno de esas puertas de investigación es cuando ponemos, o sea, cuando yo necesito del alumno para llegar a la pregunta de conocimiento y ellos necesitan de mí para llegar a la pregunta de conocimiento, entonces era un trabajo realmente colaborativo entre alumnos y docentes. Y eso me pareció como súper interesante. Cuando hay un caso de enseñanza, bueno, ¿cómo lo vuelvo a mirar eso? ¿Qué otra puerta, qué otro camino tomo? Y no quedarme en la queja o en el problema y en una solución rápida. También se tendía mucho eso en la clase. Yo tengo este problema y la solución podría ser esta. Y en realidad no sé si la ciencia social está buscando como las respuestas a los problemas, sino capaz invitándonos a mirar el mundo social desde la multiplicidad que implica, ¿no? No sé si quieren que leamos estas intervenciones, aunque un poco, bueno, ya fuimos como conversando sobre algunas de las dimensiones. Y la leamos. Bueno, dice Mariela, hola, buenas tardes a todas y a todas. Mi propuesta de trabajo sobre análisis de casos es la problemática sobre la intoxicación por agrotóxicos, ya que es una problemática muy cercana a los alumnos y alumnas. Varios de ellos conviven en esta situación a escasos metros de un barrio de sus casas. La idea es preguntarles cuánto saben acerca de esta problemática y mostrarles recortes de diarios e imágenes de portales digitales donde se informa sobre esta problemática. Comentarles que es una problemática que afecta a la salud de muchas personas y mostrarles videos donde se recuperen imágenes y las voces de las distintas personas que han sido afectadas por esta situación. Se propone que ellos y ellas mismas puedan buscar posibles alternativas. Y por último, se les propone el trabajo de huerta agroecológica familiar como posible solución de buscar la producción de alimentos sanos y saludables sin el uso de fertilizantes o agrotóxicos como plaguicidas. Y aquí la respuesta de una de las tutoras dice, hola Mariela, me encantó tu propuesta. Creo que también No, se esa fue de podría otra trabajar. colega que le Ah, de otras invitaba a colegas, preguntarse. ¿verdad? Que en esta segunda parte de la consigna que los invitamos, ¿verdad? Creo que también se podría trabajar los siguientes interrogantes. ¿Por qué se utilizan agrotóxicos, aún sabiendo que son tan perjudiciales? ¿Quiénes se benefician y quiénes se benefician y perjudican, debe ser? Pensando a largo plazo, ¿quiénes se benefician? ¿Todos los fertilizantes son perjudiciales? ¿De qué manera se puede combatir las plagas en las huertas familiares?
bueno, era como una de las hilos que se iban armando dentro del foro entre los propios cursantes que se identificaban. También esto era muy interesante como una problemática que pasaba en La Pampa se repetía, no sé, en Río Negro o en Córdoba, y bueno, en mi escuela, en mi barrio también pasa eso, y inventamos esto, hicimos esta estrategia, se iban como armando ciertos hilos en común sobre estas problemáticas, sobre estas formas de pensar, analizar estas problemáticas. Yo creo que algo que nos invitó también Raquel Gurevich era romper con esta forma que tenemos de organizar la enseñanza tan separada, y sino pensar en casos, vuelvo a decir, potentes para ser enseñados, que, en donde ya podíamos pensar en esa multiplicidad y no en separados. Incluso, decía ella, es mucha la información y es fundamental que esta información nosotros podamos hacer un recorte, que la tamicemos, y ofrezcamos una información realmente valedera y con sentido, y que lleve realmente a un proceso de enseñanza, que un sentido de eso que se está dando. A veces pasa que, bueno, la basura que está alrededor de la escuela, y en realidad, igual a lo que dice la Gaby, a veces con esto del interés, uno pierde como el camino. Y pasaba que no había en realidad una problemática compleja, de múltiples factores, escalas, donde se pudiera hablar de la complejidad. Entonces, bueno, yo creo que eso, entre los cursantes, entre el diálogo y las conversaciones, se fue llegando a preguntas muy lindas, muy interesantes, y que siguieron abriendo otras puertas. Después muchos de los colegas decían, bueno, me sirve para pensar también en cuando doy matemática y literatura, porque yo lo puedo pensar juntas, y cuando venga el taller con la profe de música voy a hacer algo también con eso. Entonces, bueno, me parece valioso ese espacio. Bueno, estos dos ejemplos son simplemente eso, como decía Cari, dos entre muchos. Y nosotros creemos que hay ahí bastante para pensar, ¿no? En primer lugar, porque más allá de las vueltas que uno quiere dar, cuando se vuelve la mirada al espacio próximo, claramente, no sé si ustedes tienen la misma lectura, ahora vamos a abrir la conversación, hay algo ahí que cuesta, ¿no? De separarse. En general, sobre esas problemáticas hay ya una posición tomada, ¿no? No, tirar la basura está mal, podría ser el título de la primera intervención, y en este caso los agrotóxicos nos matan, ¿no? Pareciera que hay algo ahí ya. Estoy diciendo dos cosas, que incluso estoy siendo polémica, porque claramente tirar la basura está mal y los agrotóxicos nos matan. Pero el problema es qué hacemos con eso en el aula. O sea, ¿qué sentido tiene que eso entre si no queremos seguir haciendo lo que criticamos hasta este momento que hacían con nosotros? O sea, si nosotros decimos, las ciencias sociales nos acostumbraron a repetir cosas de memoria, podemos llevar a las aulas propuestas de enseñanza que ya se sepa de antemano a dónde van, que se sepa de antemano cómo pensamos que se resuelve el conflicto. En este caso, diciendo que los agrotóxicos nos matan, y por lo tanto diciendo que hay que usar otro tipo de repelentes para los insectos. En el otro caso, diciendo que hay que colocar tarro de basura, o pidiendo una carta a la municipalidad para que pase más seguido a recolectar los residuos, pero para nada son esos casos de enseñanza sobre los que valga la pena trabajar. Y esto no es un problema ni de Mariela ni de Juana, todo lo contrario, agradecemos muchísimo a las colegas que hayan traído eso a la conversación, y es un ejemplo entre miles, porque a los mismos que nos dedicamos a hacer propuestas de enseñanza, esto se nos plantea como un desafío, ¿no? ¿Cómo hacer para que a partir de esto, y encima de temas sobre lo que sabemos tanto, que casi que es difícil hasta decir que no estamos de acuerdo con que esa es la solución, cómo hacemos para generar en el aula condiciones para que ahí efectivamente pueda ocurrir algo? O sea, para que efectivamente haya ahí algo para debatir, algo para conversar, algo para pensar soluciones auténticas, no soluciones que ya están decididas de antemano por el docente, por el sentido común, por la realidad, ¿no? Y de eso se trataba. ¿Cómo hacer para que eso, que en principio es una situación, hay basura en el barrio, la basura intoxica las napas, listo, son formulaciones. Y a eso le podemos acompañar o por sentencias, tirar basura está mal, salgamos a decir a los vecinos que no tiren, o podemos transformar eso en un caso interesante, para lo cual tiene que entrar múltiples voces, tiene que verse una problemática real, tiene que saberse que sobre algunos problemas hay
hay miradas diferentes por diferentes sectores de la sociedad, que los problemas estos no son problemas de tan fácil resolución, sino ya lo hubiéramos resuelto hace rato. Y entonces por ahí lo que estaría bueno, si tienen ganas de sumarse a esta conversación, es que pensemos en eso, ¿no? Cómo trabajar y cómo abordar en el trabajo de la enseñanza, ya sea quienes se dediquen a la formación docente, quienes sean docentes y se dediquen a pensar sus propuestas de enseñanza, cómo hacemos, qué tarea tenemos en torno a poder transformar esto que es una realidad en una propuesta de enseñanza que realmente valga la pena de ser llevado a un aula y no simplemente que llegue ahí para decir, bueno, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que está mal. Así que si tienen ganas, abrimos la ronda. Paula, no sé si estás ahí, yo ya di la palabra, perdón. Sí, 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 claro. Hay una consulta igual, bueno, una pregunta en el chat, Gaby, que dice, ¿qué sucede con lo cercano y lo lejano en cuanto a la construcción de los procesos históricos? Me gustaría saber su forma de verlo. ¿Te referís a lo cercano y lo lejano en el tiempo? Mariana? Supongo que sí, ¿no? Digamos, temporalidades. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, 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 pensaba justamente en esto que hablaban ustedes y esta construcción de la realidad que hacen los alumnos a lo largo de, bueno, de acuerdo a las edades y que uno va diciendo, bueno, qué es lo que logran comprender, a qué le pueden dar significación de acuerdo a lo que logran interpretar en ciertas edades. ¿Cómo lo ven ustedes en respecto de la enseñanza de los acontecimientos históricos? Más allá de las efemérides me refiero, ¿no? Porque por ahí es como que esa área está un poco más trabajada, pero a mí me interesa particularmente esto de la enseñanza de los procesos históricos, que muchas veces es lo que más dificultades nos da a los docentes. Al menos a mí es lo que más me hace cuestionar la forma de abordarlo. Bueno, buenísima la pregunta. Si quieren la sumamos y abrimos la ronda, por supuesto, después nosotros damos nuestra mirada, pero por ahí está bueno también para sumarla a las cosas para conversar acá. Que se animen, no hace falta decir grandes cosas, abramos la conversación, quiten el micrófono, pueden participar por el chat, como cada una sienta. Vos misma, Mariana, quizá tengas alguna hipótesis sobre esa pregunta que haces, ¿o no? Tengo más dudas que hipótesis. A mí siempre me costó mucho, bueno, a mí me tocó esta situación que vos planteabas hace un rato de, bueno, llegas a la escuela y te plantean, yo ya soy maestra grande, tengo 50 años, pero 25 de docente. Pero al llegar a la escuela y decir, ah, bueno, hoy estás en cuarto grado, te toca dar la provincia. Y yo estoy en Santa Cruz, y Santa Cruz es una provincia relativamente nueva, de las más nuevas del país, con la situación particular de que los docentes que enseñan en la provincia de Santa Cruz muchas veces son producto de la migración del resto del país, entonces tenés docentes correntinos, formoseños, misioneros, jujeños, de todas partes, y los menos son los de Santa Cruz. Entonces es difícil por ahí hacer ese recorte de contenidos y poder enseñar la historia regional de la Patagonia y de Santa Cruz en particular, porque muchos de los docentes se tienen que poner a estudiar primero, esa es la primera problemática, y después el tema de decir, bueno, ¿de dónde partimos? Y hacia dónde alcanzamos a llegar en un año de ciencias sociales donde hay tanto para trabajar y por ahí tan poco tiempo escolar para hacerlo, ¿no? Y bueno, creo que en este año de pandemia, en estos 2 años de pandemia, también fue difícil hacer esos recortes porque, bueno, la prioridad a veces estaba en otro lado y no siempre en las ciencias sociales y mucho menos en la historia. No sé, esa es mi visión.
Yo solo quiero agregar que eso que menciona la colega recién, justamente es como tiene que ver mucho con una de las primeras clases que trabajamos en el curso, de la pregunta por qué dar, qué dejar, qué sacar, sobre todo en en esta coyuntura cobrada como un gran valor, un gran peso. Eh, y bueno, por ahí también pienso que sería interesante porque he visto algunos colegas o al menos dos, tres colegas, cursantes de estas ediciones, que por ahí si quisiera también traer algo de eso, sería interesante. Yo hago la invitación nomás. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Un comentario? ¿Una experiencia? Ahí está Cintia, dale. Mi segunda aparición, hoy parezco el Chavo del 8, con el falso compartir. En un momento puse lo que aburre y quizás fue malinterpretado y pensaron que aburrían ustedes o algo, y me refería a qué es lo que aburre a los estudiantes. Después que puse películas, imágenes, o sea, subestimar a los chicos y pensar que si no viajaron, que si no recorrieron, no pueden saber sobre otras culturas u otros espacios, y volver a lo monótono, a lo de siempre, que sí conocen, como decías vos, es lo que aburre. Por eso lo quería hacer. Y feliz estoy de poder de nuevo aprovechar de dar las ciencias, porque la verdad es que en pandemia y después la vuelta a la presencialidad en burbujas, nos han dirigido a prácticas de lenguaje y matemática nada más. Y han quedado de lado 2 años y podemos enseñar a leer y a escribir dando ciencias sociales, por ejemplo, sin necesidad de que siempre sea prácticas de lenguaje. Ahí está. Yo quería aportar, no sé, sobre el tema que hablaban hoy de los ejemplos de los agrotóxicos y de todo lo que, yo soy de la provincia de Córdoba, y en el primer ciclo está incluido todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, en ciencias sociales. Yo doy clases en un instituto de formación, y el año pasado les costaba mucho a las chicas trabajar con esos temas, por ejemplo el basural, los agrotóxicos, pero como que uno siempre termina cayendo más para el lado de las ciencias naturales. Es como que resulta difícil trabajar esos temas que están relacionados con las ciencias naturales, porque hablan de la contaminación del suelo, del medio ambiente, de los ríos, qué sé yo, darles como el enfoque, digamos, que sea más para el lado de las ciencias sociales. No sé si se entiende lo que quiero decir. Porque si no termina siendo esto, como planteaba Gabriela, de que queda como en una descripción o en soluciones que no llevan a un análisis real o complejo de lo que eso implica. Bueno, y en realidad mi tema es cómo trabajar estos temas que están dentro de las ciencias sociales y no caer en las ciencias naturales. No sé si se entiende. Y después, en cuanto a trabajar temas que tienen que ver con la historia, bueno, nosotros el año pasado trabajamos mucho con lo que es cambios y continuidades a través del tiempo. Por ejemplo, hacíamos una selección, por ejemplo, no sé, la familia a través del tiempo, entonces trabajamos en la época colonial, y ahí veíamos cosas que tenían que ver con la época colonial y características típicas de la época colonial, y después con otras épocas y en la actualidad. Pero se me complica a la hora de trabajar estos temas que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Dentro de las ciencias sociales. Hola, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien. Bueno, yo siempre soy docente en la provincia de Entre Ríos y siempre me aboqué más a lo que es matemáticas.
ciencias sociales me costó muchísimo desde la primaria, y es una materia que siempre le tuve respeto y me aburría y no podía encontrarle la vuelta. Me tocó, bueno, agarrar un cargo donde tenía que dar justamente ciencias sociales y no sabía cómo encararla porque me daba cuenta que a los chicos la aburría igual que a mí, como era la forma tradicional que uno las da, de repetir y lo que dicen ustedes. Sin querer empezamos leyendo un libro que se llama Anaconda, de Horacio Quiroga, donde habla de todo lo que son los animales y el lugar donde habitan y más que nada las serpientes, las víboras. Cuando quisimos acordar, habíamos recorrido la provincia entera, habíamos y también, perdón que me pongo nerviosa, habíamos trabajado transversalmente con ciencias naturales porque trabajamos todo lo que era flora y fauna de ese lugar, trabajamos transversalmente con plástica porque necesitábamos crear esos animales para que los chicos también pudieran darse cuenta de la magnitud que tenía cada uno, de sus características, trabajamos con lengua, y ahí me empecé a dar cuenta que lo que es ciencias sociales, primero uno tiene que fijarse cómo realmente puede llamarle la atención, de generarse interesante para uno mismo, y después sin darse cuenta se lo va inculcando a los chicos y de ahí el trabajo se hace mucho más fácil, cada uno puede darse cuenta de lo que quiere transmitir y enseñar. No sé si alguien más quiere tomar la palabra ahora, si no, sumo una cosita que quería decir. Quería detenerme en un aspecto que es esto. Por supuesto que la articulación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales siempre es deseable, o sea, sería un error que la respuesta a esa pregunta, Nelly, dale, habla vos, así después les doy la palabra. Perdón, no había visto tu mano. No, no, está bien, no hay ningún problema. Eh, a ver, pensaba que por ahí tiene que ver con el para qué enseñar, el por qué y para qué enseñar ciencias sociales en la escuela hoy. Digo, pensando que más allá de- de esto de lo cercano y lo lejano, por eso muchos autores, y digo, ustedes lo mencionaban, es trabajar con la vida cotidiana. La vida cotidiana es la que me da esos elementos en donde el hombre es ese actor protagonista del espacio, es el protagonista de la historia, el protagonista de esas escalas o esas múltiples escalas de las que hablamos en geografía. Hoy están muy mezcladas. El problema es que por ahí uno no tiene la conciencia de que uno está trabajando a distintas escalas cuando está o piensa que las escalas por ahí lo confunde con los mapas. Y no tiene que ver exclusivamente con una cuestión de cartografía las escalas, la escala local, nacional, o provincial, nacional, como por ahí se interpreta en el diseño curricular, por lo menos en la provincia de Córdoba, o en realidad basado en los NAP, porque los NAP lo establecen así para todo el país, digo, en todos los cuartos grados de todas las provincias argentinas vemos la provincia, por lo tanto no escapamos a la realidad, es como que en cuarto grado tenemos que ver esto y se entiende que eso es lo local. Y arrancamos tal vez con una cartografía que después al chico le cuesta mucho distinguir entre un plano y un mapa porque hacemos el recorrido del barrio o en el barrio o de la escuela, pero no cobra un sentido. Por ahí es empezar a pensar en esas ciencias sociales que aprendí, en esas ciencias sociales que como docente o como adulto hoy es pensar qué me enseñaron y qué hago yo hoy con esas ciencias sociales, qué recuerdo. Y bueno, todavía hay una fuerte impronta de que la memorización, y en esto colaboran mucho los programas de preguntas y respuestas, es decir, cuál es el río más largo, cuál es la capital más digamos, a ver, si nosotros vemos ese tipo en algún momento el juego preguntados, en otro momento hoy todo lo que sean programas de preguntas y respuestas, y yo pensaba en la geografía, digo, en el más común que hoy tenemos al alcance
es el de los 8 escalones y ponen geografía y te dicen, bueno, ¿cuál es la capital de? Entonces el imaginario social es como que tenés que ser casi una enciclopedia caminando, y eso se repite en la escuela. ¿Qué me aportó a mí como docente o como adulto las ciencias sociales? Me ayudó a pensar, me ayudó a analizar, me ayudó a comunicarme con otros de una manera diferente. Y ahí es donde interpela al docente para pensar las propuestas de aprendizaje. ¿Qué es lo que estoy proponiendo yo a mis estudiantes? Estoy haciendo ingresar. Yo escuchaba recién decir, bueno, no es solo la lectoescritura, y también lo es, porque si sociales aparece como el lugar en donde se lee, en realidad en sociales no se lee ni se escribe, porque en general los textos son muy planos, en donde las respuestas están dadas, y se escribe reproduciendo y copiando lo que está en un texto, pasándolo a una carpeta. Digo, un viejo ejercicio que hacían en caligrafía y demás, porque en realidad lo único que estamos haciendo no es promover una escritura genuina, pero los docentes podemos comprender que cuando estamos preguntando por qué te gusta tal cosa, el alumno puede decir por el color, por el olor, porque es lindo. Y así empieza la escritura genuina, porque él está diciendo está escribiendo lo que él piensa, lo que él siente. Y eso es poco, porque estamos acostumbrados a la reproducción. Es lindo porque tiene que tener tal, y escribir un párrafo. Nadie arranca escribiendo un párrafo. Y lo arrastramos a la universidad, lo arrastramos, ni hablar cuando alguno se ha pasado por los procesos de tener que escribir una tesis. Sentarse a escribir una tesis la primera vez pareciera que escribimos algo. Digo, bueno, ¿cuánto estamos trabajando la escritura genuina? Cuando escribe él algo, pero si la pregunta es, ¿dónde pasó? ¿Qué pasó? Relate, y el relato es casi similar a lo que está en el texto, deberíamos empezar a pensar por qué, para qué, cuántas veces incluimos esto en nuestras preguntas, cuántas veces aparece eso, y que él simplemente puede ensayar desde los primeros grados alguna escritura en una oración. Esto de la complejidad creciente, tantos autores hablan del conocimiento espiralado, la complejidad creciente. Recién escuchaba una colega decir, bueno, pero se me mezcla esto de sociales con naturales. Y bueno, pero a ver, eh, hablamos ahí de una mirada tal vez como una invitación a pensar la geografía desde un lugar social y no necesariamente desde un lugar descriptivo como lo tenía antes. Y yo, profe de geografía con los de cuarto año del profesorado, insisto que el objeto de estudio de la geografía cambió en el 19, en el siglo XIX. Ya llevamos 2 siglos y todavía seguimos describiendo montaña, meseta, llanura, y no por qué está la montaña, para qué, digo, estos cambios y continuidades, cuando ustedes hablaban, digo, es lo mismo pensar esos marcos naturales como soporte hoy, y pensar si yo quisiera trabajar las temporalidades, cómo viajamos San Martín y cómo viajamos hoy. Porque la montaña no se movió, sigue estando ahí. El marco natural sigue siendo exactamente igual. Y hoy la cruzamos exactamente igual, pero hoy tenemos un túnel y tenemos, y quizás mostrarle ese recorrido de los caracoles que hace para que entiendan lo que es una pendiente y lo que es cómo el hombre se las ingenió para cruzar. Sí, digo, y eso yo por ahí invito a las maestras a mirar las carteleras y ser críticos de las carteleras que aparecen en las efemérides en las escuelas. Digo, ese imaginario de una montaña en punta con un montón de algodón y un San Martín que, digo, si estuviera así se cae. El chico sabe que no es real, y sin embargo jugamos en la escuela a esa imagen de la cordillera, a esa imagen de un San Martín en una posición vertical que no es real, porque la montaña no es así.
Digo, y los chicos tienen la experiencia de al menos ir, a ver, en la ciudad de Córdoba, si yo voy simplemente del centro a alguno de los lugares, Alta Córdoba, si voy al Parque Sarmiento, estoy viendo el marco natural. El docente lo ve al marco natural en un espacio, lo ve cómo lo transita en su vida cotidiana. Yo he estado en clase de práctica en donde nosotros en la ciudad de Córdoba nos atraviesa el río Primero, o río Suquía, y hay escuelas que están muy próximas y hablan de un río teórico. Y la docente dibuja el río, el afluente, y está a 2 cuadras del lugar en donde se une el río Primero, o el río Suquía, y la cañada, que sería la oportunidad para hablar del río y del afluente, cuando decir, a ver chicos, cuando salen de la escuela, si no quiero organizar una salida, salen de la escuela, vayan a ver, ahí, fíjense dónde se une, eso es una confluencia. Entonces el chico no memorizaría confluencia, el lugar donde se... Digo, estas cosas de la conciencia que tenemos nosotros de transitar en la vida cotidiana por marcos naturales, que por ahí empieza uno a pensar que no es las ciencias sociales afuera de mi vida, sino que yo transito tiempos y espacios, porque yo me voy a juntar esta tarde con mi amiga y digo, ¿dónde y cuándo? Temporalidad básica que trabajamos en la escuela. Entonces por ahí tiene que ver con para qué enseñar, cómo enseñarlo, por qué, y empezar a deconstruir tal vez esa cuestión que a nosotros la tenemos muy fuerte, porque no solamente la viví en el primario y en el secundario, sino que muchas veces me la fortalecieron en mi formación como docente. Y en muchos casos, por eso yo celebro este tipo de encuentros en donde por ahí empezamos a pensar y a deconstruir lo lejano, lo cercano, parecen términos que por ahí no son comunes, porque en muchos cursos que he participado se sigue volviendo a ese enfoque y terminan cayendo en la descripción. Pareciera que si no sabemos dónde está, no podemos explicar a un pueblo de la antigüedad. Primero tengo que empezar por dónde. O en el caso de historia, decir, tiene que saber cuándo. Sí, son necesarios los datos, me permiten analizar, pero ¿qué más debería avanzar y cuánto yo como docente debería de construir para poder ensayar nuevas miradas y nuevos enfoques? Bueno, gracias Nelly por el aporte. Yo creo que justamente el asunto queda planteado donde a nosotros nos parece que la experiencia nos reclama para seguir pensando. Digo, a nosotros, a quienes están interesados en la enseñanza del área, porque también hay un paso a dar desde poder vislumbrar algunas de estas preocupaciones y problemáticas en la enseñanza del área y cómo después construir propuestas de enseñanza que se sostengan en esa dirección. Recién una colega decía, yo es la primera vez o di una vez, y la verdad, a diferencia de las didácticas, y por más que hay desarrollos fundamentales que fueron hechos en la década del 90 y que ahí la didáctica de las ciencias sociales en la escuela primaria es de las menos renovadas, ¿no? Yo creo que se ha trabajado mucho, quizá por los énfasis, por los programas y demás, en renovar la enseñanza de la lengua y la literatura, en renovar la enseñanza de la matemática, pero quizá acá hay todavía un camino muy importante para hacer. A mí me parece, quería retomar lo que había dicho, no me acuerdo si había sido Mariana o quién había, o Caro, en relación a cómo pensar esta cuestión entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y yo decía que me parece que en principio no sería saludable que nos centremos en decir cómo separarnos, ¿no? Porque la verdad es que lo ideal sería que las ciencias, no sé si saben, pero en muchos países de Europa se llaman, se enseñan juntas, ¿no? Son ciencias que permiten pensar el medio social y natural. Y la verdad es que tendemos mucho a encontrarnos, aunque tampoco está mal una cierta defensa de la especificidad disciplinar, porque muchas veces nos pasa a quienes enseñamos ciencias sociales, que nos dicen, no, si yo trabajo ciencias sociales en la escuela, no te preocupes, cuando estoy dando lengua, leen un texto de ciencias sociales. Y nosotros sabemos que eso no es enseñar ciencias sociales, eso es enseñar lengua leyendo un texto
que habla de ciencias sociales. Entonces, bueno, ahí hay algo que creo que no se termina de resolver, ¿no? Que es entre defender una especificidad disciplinar que tiene algo ahí para ser enseñado, y por supuesto apostar a procesos de integración y de multireferencialidad en términos disciplinares. Me parece que son cosas que dan vuelta. Pero básicamente creo que a lo mejor un ejemplo puede servir para pensar esto. Hay dos propuestas de enseñanza clásicas que no por eso son más interesantes, que pueden, me parece, ayudar a pensar un poco. Una es para el primer ciclo y una es para el segundo ciclo. Una de esas está publicada, tiene otros antecedentes, pero quizás sea más accesible para ustedes, la pueden encontrar en el libro de Isabelino Siede, que se llama Enseñar Ciencias Sociales en la Escuela, donde él compila un conjunto de experiencias, y una de esas experiencias es una experiencia desarrollada por colegas alrededor de un caso en los esteros de Liberá. Y ahí lo que hacen es reconocer, ¿no? Podríamos asimilarlo, algunos de estos casos que leían los chicos que aparecen en las aulas, ¿no? Los esteros de Liberá están en un cierto peligro de contaminación, porque, por varias razones, ¿no? Entre ellas, que hay una fuerte instalación de una industria turística, básicamente de ecoturismo, ¿no? Turismo que busca lugares preservados ecológicamente, y que tiene una fuerte dependencia internacional. Fíjense ahí la cantidad de escalas, ¿no? Los turistas vienen en general de otros lugares del mundo en un circuito de ecoturismo. A su vez, los esteros de Liberá estaban siendo amenazados por cazadores furtivos, ¿no? Cazadores que, valga la redundancia, cazan especies de la región. Eso fue prohibido, fue instalado como parque nacional. Pero bueno, lo que hacen estos colegas en esa propuesta de enseñanza es construir efectivamente un caso. Y dicen, bueno, acá podríamos decir fácilmente, hay contaminación. Sin embargo, empiezan a traer las voces de distintos actores sociales, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que se dedica a la producción arrocera, ¿no? De la cual vive mucha de la población de la región? Y dice, bueno, nosotros no usamos tanta agua para el arroz, el proceso está mejorado. Sin embargo, es verdad, usamos agua, pero nosotros no contaminamos, el agua que nosotros usamos no contamina, sino que derivan. Los que verdaderamente contaminan son los que traen las lanchas con los turistas que vienen de Europa, ¿no? Y entonces ahí ya aparece otro actor, el lanchero que trae turistas, el hotelero que espera ese turismo, ahí también traen, qué sé yo, la voz del delegado municipal que busca ver cómo hace para que se puedan instalar nuevos hoteles. Los hoteles que están instalados en la localidad más cercana, que es Colonia Carlos Pellegrini, que tiran sus aguas hervidas al agua de los esteros, ¿no? Y ahí se empieza a armar como toda una situación bastante más difícil que decir está mal contaminada. ¿Se entiende? Entonces ellos van trayendo múltiples voces, múltiples perspectivas sobre el mismo problema, van trayendo dimensiones diferentes. El problema es analizado en diferentes escalas. Hay una escala global, una escala nacional, que determina que eso es un parque nacional, y también una escala local, que se juegan los pobladores del lugar, que necesitan conseguir trabajo, que trabajan en los hoteles, que trabajan como lancheros, que trabajan en la industria arrocera, ¿no? Todo eso va trayendo nuevas voces y nuevas problemáticas, donde hay que tomar posiciones que empiezan a ser bastante más complejas, como para decir de qué lado estoy, ¿no? Es muy fácil decir, sí, me parece mal que esto se contamine, y después cuando hay que empezar a construir esa realidad y a escuchar diferentes voces, se va transformando en un caso interesante. Esto puede estar muy bien para el segundo ciclo, pero ¿qué pasa con el primer ciclo? ¿No? Bueno, hay también otro caso que a mí en general lo trabajo en algunos espacios de formación, que tiene ya bastantes años, pero que fue en el último tiempo, lo volvió a publicar Gustavo Svarman en la revista Docentes, que es un caso en un barrio, ¿no? Y entonces él lo que hace es esa actividad clásica del barrio. Bueno, sí, Raquel, juego de simulación, análisis de casos, son todas estrategias privilegiadas que entran muy bien. Ahí en el juego de simulación hay un caso parecido que construyó Analía Segal con el equipo, que es el de Villa Girondo, no sé si lo conocen, que también es una situación similar, la construcción de una represa arriba, en la parte de arriba del río Paraná, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan a traer distintas voces que se pronuncian a favor, en contra de distintas represas, de esa represa, ¿no? No, y les decía entonces el caso este del barrio,
la lógica quizás es similar, está destinado, por supuesto, a chicos de segundo grado, y ¿no? En vez de hacer lo que se hace habitualmente, es decir, esto es un barrio, armamos el croquis, salimos a recorrer, en el barrio viven las personas, van a comprar a la verdulería, compran carne en la carnicería, compran pan en la panadería, ¿no? En esto de la enseñanza de lo obvio y de lo que los chicos ya sabían, genera un caso, ¿no? Y dice, bueno, en este barrio hay un predio de una vieja cárcel. Yo vivo en un barrio que hay un predio de una vieja cárcel muy cerca, y si lo que se trata es de decidir para qué se puede usar ese predio. Hay varias ideas. Una de esas ideas es hacer un hospital, otra de esas ideas es hacer una plaza, y otra idea, no me acuerdo ahora, pero bueno, similar. Y entonces lo que tienen que hacer, gracias Nelly por participar, hasta la próxima. Lo que tienen que hacer entonces los chicos es empezar a decidir, a ver cuál podría ser la mejor de estas ideas y a quiénes benefician y a quiénes perjudican. Y en una especie de juego de simulación se empiezan a poner en el lugar de distintos actores sociales del barrio. Qué sé yo, una madre que tiene niños pequeños y que necesita un espacio para llevarlos a jugar, o un almacenero, ¿no? Y entonces empiezan a jugarse los intereses de los distintos actores que empiezan a tallar en esa decisión, y los chicos se ponen en esa conversación de un modo muy interesante. Yo creo que ahí hay casos, hay ejemplos donde uno puede volver la mirada sobre estas situaciones conflictivas, problemáticas, que pueden ser locales, que pueden ser más allá de lo local, porque también es interesante, pues se podría trabajar el caso de la colonia de Carlos Peregrini, aunque no viva en Santa Cruz, como dijo recién una colega. No veo que eso volviera menos interesante el caso, son asuntos que podrían ser llevados al contexto local, pero que también perfectamente podrían trabajarse en un contexto que transcurre más allá del entorno próximo. Quizás hasta sea más interesante, quizás permita acercarse a la colonia, conocerla y demás. Y que por supuesto, acá dice Diego, ¿no? Requiere otro modo de pensar y de disponer el tiempo para las ciencias sociales. ¿Cuántos de estos casos se pueden trabajar a lo largo del año? Y quizá uno, quizá dos, ¿no? Pero también es verdad que si ese es el tiempo, barrer el currículum e intentar transformarlo en un conjunto de unidades que no llevan a ningún lado, nos estaría alejando de lo que recién decía Nelly, que es pensar en los propósitos. Si nosotros efectivamente adherimos a esto que postulamos como formar ciudadanos con una conciencia crítica y demás, pero después lo que hacemos en el aula es llevarles a repetir frases que, aunque estemos de acuerdo, digamos, es repetir frases que ya están decididas de antemano, creo que nos estaríamos alejando bastante de ese propósito que enunciamos. Así que, bueno, me parece que más o menos estamos en hora, algunos ya se están teniendo que ir, y por mi parte espero que sirva para abrir las conversaciones que nos debemos, ¿no? No tenemos la pretensión con esto que les compartimos con Karina y con Mateo, y que somos parte de un equipo mucho más amplio, de dar respuestas a estos problemas, sino que nos interesa justamente conversar sobre eso, seguir pensando, seguir buscando ideas, produciendo materiales, formándonos. Así que bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Gracias también. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que interesante el tema. Por ahí quedan algunas cosas que a uno le hubiera gustado o en algún otro momento poder llegar a tratar. Por ejemplo, el tema de que a veces nosotros nos enfrentamos a una complejidad que no nos dan. No nos da el conocimiento. Como docente, yo soy docente de primaria, en primer ciclo, trabajo en una escuela rural en la provincia de Neuquén, y muchas veces uno se enfrenta al contexto, por ejemplo, donde la enseñanza de la lectoescritura, ¿sí?, se transforma en una cuestión prioritaria, porque no es lo mismo que en un contexto de una ciudad donde los chicos prácticamente ya vienen alfabetizados a la escuela.
En este caso es el único lugar tal vez donde tengan para hacerlo, y a veces en algunos casos cuesta muchos años, cuesta años lograr este objetivo. Entonces, y por ahí, por otro lado, nuestro propio nivel de conocimiento con respecto a las ciencias sociales, que involucran no solamente la historia y la geografía, involucran otras ramas de las ciencias sociales que también deberíamos tener en cuenta, porque además también deberíamos ser expertos en ciencias naturales, en biología, en ecología y en un montón de otras cosas más, como así en matemáticas, geometría, en lengua. Entonces me parece que por ahí todo ese paquete es demasiado grande como para una sola persona, ¿no? Como para un solo actor. Y esa es una de las realidades con las que nos enfrentamos, la explotación a la que estamos siendo sometidos, digamos, dentro de lo que es el sistema educativo, donde, por ejemplo, el peso, la responsabilidad que tenemos de la educación, del impartir un conocimiento, primero que nada de tenerlo, ¿sí? De adquirirlo, para poder transmitirlo, no es en un área específica, no es que un docente debería especializarse en un área específico, sino que tiene que trabajar de diferentes áreas, y eso creo que es bastante difícil de lograr, y más en este contexto donde normalmente uno tiene que recurrir a trabajar en 2 turnos, ¿sí? Porque con un solo sueldo no logramos cubrir nuestras necesidades, entonces los tiempos que quedan son muy escasos. Me parece que también es necesario en algún momento analizar la situación nuestra, de los actores, ¿sí? De los que estamos tratando de llevar adelante este tipo de propuestas, ¿no? Desde las ciencias sociales entiendo de que lo importante es poder llegar a brindar herramientas a los alumnos, alumnas, para que ellos logren con esas herramientas empezar a interpretar el mundo en el que están. Y desde una mirada, digamos, como sujetos del mundo, no como objetos de la sociedad, como normalmente y como hoy podemos observar esta objetivación que se hace del ser humano, de las personas, donde somos tratados directamente hoy como ratas de laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Somos manipulados de un día para el otro en diferentes situaciones donde no tenemos la posibilidad ni la posibilidad de tomar decisiones, de participar en las decisiones. Y esas son cosas que por ahí también tienen que ver con esto de cómo se nos ubica dentro de este sistema social, que nos ubica como objetos y no como sujetos, constructores de una historia. Y me parece que eso también tiene que ver con empezar a mirar los objetivos de las ciencias sociales, tal vez apuntando en este sentido, de poder llegar a brindar estas herramientas a sujetos transformadores de la realidad, y no meros objetos receptores de información. Eso es todo, muchas gracias por el espacio, la verdad que es interesante poder escuchar estas cosas, y siempre se aprende algo nuevo. Gracias, Daniel, por sumar ese elemento que por supuesto está ahí. Bueno, yo aprovecho para agradecer también que ya un ratito tengo que irme, así que gracias a todos y a todas por estar, por participar, a Gaby, a Ipe, la verdad que un espacio de intercambio muy, muy, muy interesante y bueno, gracias. Bueno, gracias Paula también por tu acompañamiento. Tenés que... Ahí cuando ustedes digan, damos como por cerrada la actividad y en ese momento pausamos la grabación, digamos. Así que si ustedes se pueden ir yendo.
Bueno, Nos vemos gracias. en otras actividades, mañana o el viernes, seguramente. En la del viernes seguro. Bueno, chao, gracias. Chau, que estén bien. Chao, gracias.